Vamos a iniciar con el tema del día de hoy y es el tema de ten confianza en tu futuro. Es lo que nos dice el Señor, ten confianza en tu futuro. Y para ello vamos a estar estudiando el Salmo número 33 y Marcos 16, para que tengan ahí a la mano su Biblia y todo estemos en orden, ¿ok? Entonces, la pregunta inicial sería, ¿qué crees que depara el futuro para tu vida? ¿Qué verdaderamente crees que el futuro, la vida misma depare para ti dentro de un año, 5 años, 10 años? ¿Cómo tú te ves? Muchas personas predicen lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Y muchos de ellos han predicho que algunos bebés que van a nacer en estos años venideros posiblemente llegarán a la edad de 150 años fácil, sin mucha complicación. Algunas predicciones tal vez se vuelvan realidad y otras seguramente que no. Pero, por ejemplo, fíjense que en 1962, realmente casi todo el mundo conocemos la historia de los Beatles y la compañía discográfica que los iba a firmar por primera ocasión los rechazó, diciendo que no les agradaba cómo sonaban y además la música con guitarras era una cosa ya del pasado. Y nos damos cuenta que erraron completamente. Al poco tiempo, yo creo que los directores de esa compañía se daban de topes viendo la realidad de lo que vino a ser esa agrupación musical que hasta el día de hoy vende miles y miles de copias de sus discos y que en ese momento la discográfica que se llamaba Decca hubiese querido haber predicho el futuro y haber visto que los Beatles tenían un potencial increíble, ¿verdad? Entonces, nadie sabemos lo que nos depara el futuro ciertamente. Por otro ejemplo es en 1977, un hombre que se llamó Ken Olson, que era el director general de una compañía de equipos digitales, dijo, no hay ningún motivo por el cual alguien quiera tener una computadora en su hogar. Desgraciadamente esa compañía prácticamente desapareció porque, obvio, nosotros nos damos cuenta de que ya en la actualidad la gran mayoría de la gente en sus hogares tiene por lo menos una computadora, por lo menos. Entonces, ¿qué hubiera sido si ese hombre hubiera tenido la posibilidad de predecir verdaderamente el futuro? Se hubiera dado cuenta de que era lo que realmente iba a prevalecer, no solamente en unos años, sino ya de por vida. Ya va a ser muy difícil que nuestra sociedad pudiera existir sin computadoras. Entonces, hay ciertas cosas sobre el futuro que desconocemos y que no tenemos que conocer tampoco. O sea, no es obligado que conozcamos las cosas del futuro. Oh, no, seis. Ahí está. Eh, entonces, no obstante, hermanos, hay otras que podemos saber sobre el futuro y que suponen una verdadera diferencia en nuestra vida presente. En los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver algunas razones del por qué podemos estar seguros de nuestro futuro. Obviamente, sí y solo si ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y para ello, pues les voy a invitar a que abran su Biblia en el Salmo número 33 y vamos a leer del versículo 1 al 11 para efecto de ver cuáles son los planes de Dios para nosotros, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña y dice, alégrense, oh justos de Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamen a Jehová con arpa, cántenle con salterio y decacordio, cántenle cántico nuevo, háganlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones
y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. Ven cómo el Señor nos da, ¿verdad?, a entender que sus planes quedan firmes para siempre. Y efectivamente, Dios tiene planes, hermanos. Él tiene un buen plan para tu vida, para mi vida. Tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza, como lo dice Jeremías 29:11, ¿verdad? Porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza que tú necesitas. Entonces, la confianza del salmista sobre el futuro proviene de mirar hacia el pasado. Y tú y yo debemos reflexionar en lo que Dios ha hecho a través de su bendita palabra. ¿Qué ha pasado ahora sí en el pasado? ¿Qué fue lo que sucedió en el pasado, hermanos? Que hemos visto la misericordia de Dios, la gloria de Dios, la manifestación plena de Dios, y la hemos visto en su totalidad, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de que Dios ha sido fiel en todo momento a su palabra. Por lo tanto, al leer este salmo a través del prisma del Nuevo Testamento, del lente del Nuevo Testamento, vemos que fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo de Dios, el verbo hecho carne, que el mundo entero fue creado. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer ahí entre el versículo 6 y 9 del Salmo 33, que Él dijo y se hizo, ¿verdad? Entonces Él es la fuente de todo lo que es justo también, y Él es fiel y ama la justicia y el derecho, y la tierra está completamente llena de su amor. Entonces, hermanos, sobre esta base, el salmista confía en que los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Los gobiernos y la gente hacen planes. Tú y yo hacemos planes constantemente, pero estos pueden fallar y nos hemos dado cuenta de que en muchas ocasiones nuestros planes son fallidos. Sin embargo, podemos verdaderamente confiar en los buenos planes que tiene Dios para ti y para tu vida. Ahí es a donde puedes tú depositar tu confianza, tu fe para el futuro que te espera. Porque el mismo Señor así lo dice. Tengo un futuro para tu vida. Tengo una esperanza para ti. Entonces, la respuesta adecuada a todo esto es la adoración. Es decir, así como nos lo enseña el Salmo 33 en los primeros versículos, que debemos cantar de manera gozosa para el Señor y debemos alabarlo con diferentes instrumentos, escribir canciones nuevas, usar toda nuestra habilidad y capacidad musical e incluso hacer de alguna manera no un ruido estruendoso, sino cuando aplaudimos, cuando vitoreamos a Dios, cuando levantamos nuestra voz en júbilo, ¿verdad? Hacerlo de una manera con voces de alegría, hermanos. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos comprender y decirle verdaderamente a Dios: hoy te alabo y te agradezco por tu amor y por tu fidelidad hacia mí, hacia mi vida. Gracias por tener buenos planes para mí. Gracias porque tienes el control definitivo, absoluto, no solo de la historia, sino del futuro y de la vida de cada uno de nosotros. Tú tienes el control del universo completo y en eso nosotros podemos depositar toda nuestra esperanza, hermanos. Y vamos a ver que toda nuestra esperanza también está dada por el poder de la resurrección primaria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a comprender cómo Dios, ¿verdad?, trae a nuestra vida una condición muy especial. Dios quiere que nosotros depositemos nuestra fe y nuestra confianza en esa resurrección, porque verdaderamente tú y yo esperamos un día, ¿verdad?, después de que nos llame nuestro Señor a cuentas, pues que tengamos la oportunidad de la resurrección para vida eterna. Y ahí está nuestro verdadero futuro. Esa es la base de todo lo que nosotros como hijos de Dios creemos y tenemos para bendición nuestra, ¿verdad? Vamos a leer de Marcos, del Evangelio según Marcos, en el capítulo 16, del versículo 1 al 20, y vamos a depositar ahí toda nuestra fe acerca de la resurrección, porque eso es lo que nos trae la palabra de Dios el día de hoy. Dice la palabra en Marcos 16, versículo 1 en adelante. Cuando pasó el día de reposo, o sea, el sábado, en aquellos tiempos, ¿verdad?, María Magdalena, madre de
María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. En ese momento ellas pensaban que todavía estaba en el sepulcro, ¿verdad? Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Di conmigo el primer día de la semana. Es algo, un dato muy importante que vamos a considerar más adelante. Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán, como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decía nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Si se dan cuenta, aquí hay un poder increíble en donde podemos descansar, donde podemos realmente vivir la grandiosidad de nuestro futuro, del futuro que nos espera. La resurrección de Jesús ocurrió realmente, hermanos. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, encontraron que la enorme piedra que había sido colocada para bloquear el acceso, pues había sido movida. Jesús había resucitado, ya no estaba allí, y vieron por ellas mismas que la tumba estaba vacía. Es significativo, hermanos, que los primeros testigos de la resurrección, según registran todos los evangelios, fueran mujeres. Los testimonios de las mujeres no eran considerados dignos de crédito en el mundo de aquellas épocas. En la mayoría de los tribunales judíos ni siquiera eran aceptados los testimonios de una mujer. No podían fungir ni siquiera como testigas. Pero al aparecerse primero ante ellas, Jesús afirmó la importancia y el papel de las mujeres en su nueva comunidad, en la iglesia de Jesucristo. Este testimonio ocular, lo que vieron ellas, ¿verdad?, de las mujeres, da una veracidad a la historia. La iglesia primitiva nunca hubiera inventado una historia diciendo que los testigos eran mujeres. Es un dato técnico que tenemos que aprender a visualizar, porque de esa manera, hermanos, el Señor nos hace una referencia muy objetiva, muy clara, de que Él venía siempre a contracorriente. Y al mostrarse a las primeras mujeres y siendo ellas los testigos oculares de lo que sucedió, estaba poniendo el antecedente de una nueva cultura, de una nueva dimensión. El hecho es de que la resurrección fue inicialmente algo increíble para los primeros discípulos, pues como ocurre para muchas personas el día de hoy, ¿verdad? Cuando otros discípulos se enteraron de la resurrección de Jesús, no lo creyeron, hasta que vieron por sí mismo al Jesucristo resucitado. Pero cuando vieron su resurrección,
sea en la tumba o en las diversas apariciones de Jesús posteriores a la resurrección, sus vidas fueran transformadas, hermano. Pasaron del miedo a la fe, de la alarma a la acción y de la desesperanza a la esperanza. ¿Qué fue lo que sucedió contigo, honestamente, cuando veniste a los pies de Cristo? Cuando empezaste a conocer de todo esto. Empezaste a tener esperanza, empezaste a tener fe, empezaste a ver cosas y a escuchar cosas que anteriormente ni siquiera por tu mente o por tu corazón pasaban, ¿verdad? Entonces, como resultado de la resurrección, podemos ahora tú y yo enfrentar el futuro con confianza. Esa es la verdad. Y por eso el nombre del tema, ten confianza en tu futuro. Has depositado tu fe en la roca verdadera, en Jesucristo mismo, en el Dios vivo y verdadero que se hizo hombre para venir y entregar su vida para el perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Ese es el futuro que nos espera, hermanos. ¿Qué debemos tener entonces? Confianza con respecto a nuestro futuro eterno, eterno, para siempre, por siempre. Esta vida no es el final, hermanos. El día que tú y yo dejemos este cuerpo, este estuche físico, el día que lleguemos a la tumba, ¿verdad? Físicamente, no es el final. Hay una vida más allá de la tumba. Así como Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad? También en Cristo seremos levantados con Él. Eso lo podemos leer en el capítulo 15 completo de la primera carta a los Corintios. ¿Y por qué es tan difícil hacer lo correcto? Si sabemos que, por ejemplo, nos costará dinero, reputación o incluso hasta puede que sea nuestra vida la que nos cueste. ¿Por qué es tan difícil enfrentar nuestra propia muerte o la muerte de nuestros seres queridos? Es tan difícil, hermanos, porque pensamos que este mundo quebrantado es el único mundo que alguna vez tendremos, que no va a haber más. Pero gloria a Dios, porque si tú y yo creemos verdaderamente que Jesús resucitó, entonces nuestro futuro es mucho más bello y así mucho más cierto que aquella idea de que aquí se termina todo. Tenemos entonces que poner nuestra confianza sobre nuestra vida futura, porque Jesucristo resucitó, Jesucristo está vivo y está con nosotros a medida que vamos por todo el mundo y anunciamos las buenas nuevas a toda criatura. Esa es la ordenanza que nos dejó, ese es el ministerio que nos dejó a todos y cada uno de nosotros. ¿Ah? Ir y predicar las buenas nuevas. Esa es la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dejado para que tú y yo llevemos la palabra de aliento, esa palabra de bendición, palabras de vida eterna a la gente que desgraciadamente sigue sufriendo las realidades de una incertidumbre cuando no tiene puesta su fe y su confianza en Jesucristo. Entonces tú, al igual que los discípulos de aquella época, estás comisionado a ir y predicar las buenas nuevas al mundo entero. Y puedes tener la confianza de que el poder de Dios está contigo. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, podemos aguardar señales poderosas que acompañen el mensaje que Dios nos ha encomendado a declarar. Podemos expulsar demonios. Lo hemos hecho, hermanos. Como Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, hemos tenido la oportunidad de poner al enemigo en el orden que le corresponde. Y tú y yo lo podemos hacer. Muchas veces muchos de nuestros hermanos dicen, pero es que yo no tengo esa capacidad, yo no me siento con la confianza como para darle una instrucción al enemigo, a esos espíritus de maldad y que ellos se sujeten. Quiero decirte que no va a estar en ti la capacidad. No eres tú el promotor de esa capacidad, no eres la fuente de esa capacidad. Es Jesucristo mismo, a través del Espíritu Santo, quien te da la capacidad de poder echar fuera demonios. Él es el que lo hace, no eres tú. Solamente a nosotros nos corresponde hacer lo que el Señor nos enseña a través de su bendita palabra, ¿verdad? Y en ese sentido, también podemos hablar en lenguas, si Dios nos dota propiamente de ese don, o sanar a los enfermos. Habrá personas que no lo puedan hacer, que Dios no les haya dotado de ese tipo de dones, pero Dios les ha dotado de muchos otros
de alguna manera que vienen a dar testimonio de que el poder de Dios está sobre cada uno de ustedes, de que verdaderamente el Espíritu Santo está respaldando lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso es lo que ocurrió y lo que deberíamos esperar que ocurra el día de hoy, porque sabemos y conocemos que Dios es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana, el Dios de para siempre, ¿verdad? Entonces, si Él lo hizo, pues Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. La sanidad, por ejemplo, hermanos, no está confinada a quienes tengan el don especial, sino está abierta a todos los que creamos en Jesucristo. Es Dios el que sana, como les digo, pero Él nos hace partícipes de sus planes. ¿Se imaginan qué bendición tenemos ustedes y yo? Dios, en todo su poder, en toda su autoridad, quiere que tú y yo participemos en los planes de Él. ¿Para qué? Para que nosotros veamos, seamos testigos del poder de Dios a través de nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. Y es por eso que constantemente hacemos la observación de que Dios va a respaldar su palabra, no la palabra del hombre, no la doctrina del hombre, no la doctrina de demonios. Él va a respaldar la doctrina de los apóstoles, la doctrina del mismo Señor Jesucristo que nos dejó a través de la vida de los apóstoles y que fue escrita precisamente para que tú y yo aprendiéramos esa doctrina. No cualquier doctrina, hermanos. Fíjense que hay una variedad de modelos en el Nuevo Testamento, pero siempre son sencillos. Sanar viene por la aplicación y la declaración del nombre que se nombra por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. No es en mi nombre, no es en el nombre de quien pueda ir y ungir la vida de un enfermo, ¿verdad? Poner sus manos y que sane por el poder de su nombre, no. Es por el poder del nombre de que se nombra sobre todo nombre, por el poder del nombre de Jesús. Y el modelo más común es aquel que el Señor Jesucristo nos muestra, ¿verdad? Que es la imposición de manos. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud, sanarán. Entonces hay que darle gracias a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque podemos enfrentar el futuro con una esperanza y con una confianza, pero bien puesta en nuestras vidas, porque Él está vivo y Él está ahora con nosotros. Ahora vive en ti y en mí y está junto a nosotros. ¿Verdad? Él nos llena en su completa totalidad. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ver las promesas de Dios. Las promesas de Dios siempre se han cumplido y siempre se cumplirán. Aunque no podamos conocer los detalles del futuro, hermanos, sí podemos tener la certeza de las bendiciones de Dios en nuestro futuro, porque ya vimos las bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas en el pasado. Simplemente la bendición que hoy trajo a tu vida, hoy, el mismo día de hoy. ¿Tú consideras que verdaderamente Dios se ha mostrado misericordioso contigo? ¿Tú consideras que Dios te ha bendecido el día de hoy, específicamente el día de hoy? Yo siento que sí. La verdad es que nosotros vemos cómo Dios nos bendice constantemente, todos los días. Y es porque Dios promete que si nosotros obedecemos, disfrutaremos del fruto de la obediencia. Y acuérdense que el fruto de la obediencia es la bendición. Eso nos va a traer satisfacción, nos va a traer seguridad, nos va a traer paz, nos va a traer protección, crecimiento espiritual. La misma presencia de Dios viene cuando tú y yo obedecemos al Señor. Y también nos va a dar la confianza para caminar con la cabeza erguida, porque Él es el que levanta nuestra cabeza, hermanos. Dios dice, si sigues mis leyes, si siguen ustedes mis leyes, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto, gozarán de tranquilidad, les daré bienestar, dormirán sin sobresaltos. Esas son todas las promesas que el Señor nos da. Los miraré a ustedes con buenos ojos y los haré crecer en número y mantendré con ustedes mi alianza, mi pacto. Yo viviré entre ustedes y no los rechazaré, dice el Señor. Constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes.
nos libertó, nos dio libertad, hermanos. Nos dio la bendición de poder vivir en esa condición, hermanos. Y dice que nos hace andar con la frente en alto. Todo esto lo podemos leer en el libro de Levíticos, en el capítulo 25, hermanos, del versículo 3 al 13. Y quiero decirles que este es el plan a largo plazo de Dios para nuestro futuro, para tu futuro, para mi futuro. Entonces, al buscar obedecer a Dios, tendremos que enfrentarnos a pruebas y dificultades en esta vida, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo podremos disfrutar de estas bendiciones incluso en el día de hoy. Y tú y yo ya las estamos disfrutando. En ese capítulo 25 de Levíticos vemos algunas de las cosas que debemos hacer con el fin de obedecer a Dios. No leemos el capítulo completo porque está extensísimo, hermanos, pero quiero decirles que algunas de esas cosas que debemos hacer con el fin de obedecer a Dios son específicas, ¿verdad? Unas para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y otras para las que aplican para la época actual. Y hay, por ejemplo, algo que se explica en ese capítulo, que es el año del jubileo, en el cual se absolvían todas las deudas y los deudores eran perdonados y liberados. En Cristo ahora tenemos una bendición mayor. Eso se hacía cada 7 años. Recuerden que el año del jubileo era cada 7 años. Tú podías tener a una persona que se te vendía como esclava y podías hacerla trabajar a esa persona propiamente como tu esclava durante 7 años. Pero en el séptimo año, hermanos, el séptimo año tú lo tenías que perdonar y lo tenías que liberar. Si tú adquirías una deuda y no podías pagarla por situaciones muy particulares, en el año número 7 te tenían que perdonar la deuda. O al contrario, tú tenías que perdonar esa deuda. Ese es el año del jubileo, el año agradable del Señor. Entonces, en Cristo, ahora tenemos una bendición mayor. Cada día puede ser un año del jubileo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque podemos obtener el perdón de nuestros propios pecados continuamente a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. En aquellos tiempos, hermanos, tenían que pasar 7 años para que ellos pudieran sentir el perdón de Dios, el perdón de sus pecados, el perdón de sus deudas. El día de hoy, por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la gran bendición de que si en este momento tú pecaste, no necesitas esperar 7 años o a que llegue el año del jubileo, que pudiera ser dentro de 7 años, si hace un año fue, o dentro de 6 años, si hace 2 años fue, o cosas así. Hoy mismo tú puedes, delante de Dios, declarar tu pecado, pedir perdón, hacer teshuvá, tener un arrepentimiento genuino y obtener el perdón del pecado en este mismo instante, ¿verdad? Entonces podemos disfrutar de un año de jubileo continuo, constantemente. Nuestro problema es que o bien seguimos tratando de pagarle nuestra deuda al Señor por mi culpa, como desgraciadamente nos mal enseñaron, o bien seguimos tratando de cobrarnos las deudas de los demás, ¿verdad? Y les caemos encima y a cada rato. Entonces, así como Dios cancela nuestra deuda, nuestro pecado y nos perdona, pues nosotros debemos cancelar las deudas de los demás y perdonarles lo que nos deban. La ofensa que pudimos haber recibido de alguien tiene que ser perdonada de inmediato, hermanos. No se tienen que esperar esa persona a ver si dentro de un año o dentro de 5 años se te ocurre perdonarlo o decides perdonar. Es de inmediato. La clave, hermanos, en todo esto es que el Señor nos dice que no nos explotemos los unos a los otros. O sea, que no aprovechemos ni abusemos los unos de los otros. ¿Cuántas veces hemos visto que la gente abusa porque, voy a poner un ejemplo, yo ofendí a alguien y le voy y le pido perdón, pero ese alguien no me quiere perdonar, pero sí abusa de mí porque tiene como que la sartén por el mango, ¿no? Y cada vez que tiene la oportunidad me echa en cara la ofensa que le propiné, ese agravio que cometí en contra de esa persona, y cada vez que puede me obliga a hacer algo que ya debería de haber dejado de ser. Y me pone en entredicho, me pone en mal, trata de abusar constantemente de mí porque yo le ofendí.
Eso lo digo por, no, desgraciadamente, por las relaciones de pareja que muchas veces tenemos. Cuando una parte de la pareja, desgraciadamente, ofende a la otra, a la contraparte, pues la otra persona tiene la sartén por el mango y cada vez que puede, pum, le da, ¿verdad? Y le acuerda y le vuelve a decir, y tú me hiciste, y tú me hiciste, y tú me hiciste, y por lo tanto ahora tú tienes que hacer esto para ganarte mi favor, tú tienes que hacer lo otro para ganarte mi perdón, tú tienes que hacer aquello para ganarte mi confianza nuevamente. Cuando el Señor nos dice, no es así, no es así. Son 50 años los del jubileo en Levítico 25, ¿verdad? Sí, mi hermano. Pero también tenemos el dato del séptimo año, el del jubileo del Señor también. Entonces, bajo esa condición, hermanos, es que me está diciendo el pastor Alfredo, que son los 50 años del jubileo en Levítico 25, que estoy citando efectivamente. Entonces, hermanos, no debemos explotarnos los unos a los otros, no debemos pasarnos de listo, debemos aprender a perdonar. No es suficiente con ser honestos, también tenemos que ser considerados. El ser considerados, hermanos, es algo que Dios pone en nuestro corazón. Saber perdonar, considerar que yo también pude haber cometido el mismo error y que no me gustaría que me trataran duro y dale con la misma condición. Entonces, Dios nos muestra algo completamente distinto a la visión del mundo, si se dan cuenta. El mundo admira a la persona que hace dinero, aunque sea de forma despiadada, aunque sea la persona más desordenada que pueda ser. Y puede que en cierto sentido sea, entre comillas, exitosa esa persona que adquiere ganancias deshonestas. Pero a Dios le importa cómo tratamos a los demás mucho más que los bienes que tenemos y se preocupa en particular por cómo tratamos a los pobres. Entonces, solo somos administradores en este mundo. Todo le pertenece a Dios, todo le es de Dios. El Señor mismo lo dice, la tierra es mía, ustedes no son aquí más que forasteros y nos da hasta el título de huéspedes ya en buena onda, ¿no? Así es como deberíamos relacionarnos con las pertenencias y las posesiones, entendiendo que no son nuestras, que Dios solamente nos las presta, que Dios solamente permite que seamos administradores de lo que Él mismo nos da, porque todo pertenece a Dios. Debemos considerar todo esto, hasta la vida misma, como un préstamo de su parte. Dios enseñaba a su pueblo que no la riqueza no es una cosa permanente. Cuentas con lo que tienes por una razón determinada, porque solamente Dios posee los bienes de forma permanente, porque Él es eterno y para siempre es su misericordia. Por lo tanto, hermanos, aquí podemos ver cómo nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús. Porque si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, pues obviamente como Él posee absolutamente todos los bienes de forma permanente, pues también posee nuestras vidas de forma permanente y nuestra felicidad y nuestra dicha de forma permanente. Démosle gracias a Dios por todas sus promesas de bendición y gracias porque tiene un plan a largo plazo para nuestro futuro. Gracias porque un día seremos resucitados con Cristo Jesús a una vida plena y eterna. Ese es el futuro que nos espera. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener confianza en ese futuro. Posiblemente las circunstancias que podamos estar pasando en este día, en estos tiempos, no nos puedan ver, no nos puedan dejar ver, perdón, el futuro que nos espera. Puede ser que, como cuando vienen tormentas, ¿verdad? Los nubarrones negros que se forman en el cielo, pues no nos permiten ver si no tenemos una visión más allá de que después de esa tormenta va a volver a salir el sol. Luego entonces, cuando tú y yo podemos abrir nuestra mirada a lo eterno, a lo espiritual, a lo que Dios nos ha llamado, nos vamos a dar cuenta de que no importa que hoy haya una gran tormenta y que pueda durar el tiempo que deba durar, pero siempre vamos a estar seguros y confiados de que el Señor tiene el campo abierto para nosotros después de esa tormenta. Amén. Fíjense que los aztecas, justamente cada 4 años, así como nosotros manejamos la situación de lo del año bisiesto,
ellos tenían una consideración de los días oscuros, en donde ellos no salían, no hacían absolutamente nada, porque pensaban que si salían de sus casas a ejercer cualquier actividad en los días de fin de año, que ellos consideraban, el momentum se llamaba, podían esperar que no volviera a salir el sol. Y por eso ellos hacían rituales, ¿verdad?, previos a esos días, para efecto de que le pidieran a Huitzilopochtli, a su dios de la guerra, que era el dios del sol, que volviera a salir después de esos días de oscuridad. Y ellos consideraban que posiblemente no regresaría y que ya no iba a haber más vida y que todo se iba a acabar. Y por eso precisamente ellos tenían una incertidumbre tan bárbara que los llevó a la condición de haber sido eh, propiamente dominados por los españoles, porque no veían ya su futuro de una manera diferente. Ellos creían que verdaderamente ese era el designio de su Dios y que ellos tenían prácticamente que entregarse a su condición. Por lo tanto, hermanos, nosotros no tenemos ese tipo de pensamientos ni de convicciones. Nosotros, para la gloria de Dios, creemos en un Dios fiel, en un Dios verdadero, en un Dios eterno, que hagamos lo que hagamos, que seamos lo que seamos, Él va a seguir siendo Dios y va a manifestar su gloria, ¿verdad?, a través de la resurrección que un día tendremos en el nombre de Jesús. Por eso pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él y tengamos confianza en nuestro futuro. Les voy a invitar a que levanten conmigo una alabanza de adoración, creyendo que verdaderamente Él lo va a hacer de nuevo, porque Él lo hará otra vez, hermanos. Él va a tener